Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este primer coloquio del CES. Ojalá fuéramos más, pues, pero bueno, la verdad es que a mí sí me da mucha ilusión que estuviéramos haciendo esto por primera vez. Aunque bueno, no va a ser la última, pues eso espero. La idea de este coloquio era poder presentar al público, a la ciudadanía en general, y por eso es que estamos grabando pues el día de hoy algunos productos, digámoslo así, de lo que es la escuela del CES. Este año se abocó al tema de la sexualidad. El día de hoy entonces vamos a exponer 6 personas, diferentes temas, aunque cada uno de ellos va a estar articulado de alguna manera al tema central pues de la sexualidad y articulado también de alguna manera a uno de los grupos de estudio que tenemos. Comenzaría pues yo con una presentación que lleva pues por nombre la sexualidad en la ética, la moral y la norma. Bueno, digo llevaba pues porque no estoy seguro de que vaya a tocar todos esos temas necesariamente y porque creo que el título no va a dar cuenta de manera muy específica de lo que voy a decir, aunque alguna relación pues sí va a terminar guardando. Bueno, mi nombre, especialmente pues como para la grabación, es Santiago Piedrahita. Yo soy director del CES y bueno, voy a empezar entonces con lo que me correspondía a mí. A ver, yo planteé la cosa así más o menos, pues que pretendía o qué pretendo hacer con esa presentación, el para qué pues también de ella, desde dónde voy a hablar y bueno, justificar también como un poco algunas posturas que voy a tomar. Y también hay un punto donde quiero defender, digamos, ya la postura, si quiere pues como que ética ya también frente al saber, pues desde algo que intentamos desarrollarnos aquí en el CES desde Estanislao Zuleta, pero también desde Pierrot, y da la casualidad pues que Foucault también al final de su vida algo parecido intentó. Decir también que esto que estamos presentando hoy cada uno, pues la idea es que termine siendo como el inicio de un artículo o un ensayo que salga en los cuadernos número 11 del CES. Entonces lo que yo voy a presentar hasta cierto punto va a ser casi que un esqueleto muy formal hasta donde pueda de lo que voy a desarrollar pues como ya con más contenidos, o lo que pretende desarrollar con más contenidos en un pretendido pues, ensayo. Entonces, bueno, más bien desde dónde voy a hablar primero, voy a hablar desde la historia de la sexualidad de Foucault, especialmente desde el segundo tomo. ¿Por qué? Porque cuando Foucault escribe ese segundo tomo, pues se publica, uno se da cuenta de que él hace un viraje con respecto a lo que venía desarrollando en el primer tomo, y ese viraje es moral, es decir, la historia de la sexualidad que él está haciendo ahí se vuelve una historia casi que de la moral, de los sujetos morales, de cómo se vuelve un sujeto moral en la Grecia antigua, siglo IV antes de Cristo, en el mundo helénico, siglo I y II después de Cristo de nuestra era, y en el cristianismo pues desde digamos, de los padres de la iglesia y algunos pensadores. Esto pues de una vez también les digo, además de estar enmarcado digamos en esa pretensión de Foucault en estos tiempos, también tiene otro registro, otro marco que nos ayudaría a entender el asunto, y es que como él está intentando buscar algo así como una historia de la moralidad en función de la sexualidad, entonces los puntos de apoyo que él tiene no es la relación de la sexualidad que cualquier griego del común, digámoslo así, incluso libre,
podría tener con la misma, la sexualidad, sino que está amparado precisamente en textos de gente que incluso se intentó distanciar de lo que uno podría llamar, pues, no sé, el vulgo, pues, o el ciudadano libre en general. Ahorita vamos a ver por qué eso es posible y por qué para mí eso comporta un valor. Entonces, bueno, desde ahí es que voy a hablar. Entonces, claro, las referencias de Foucault son filósofos, moralistas, médicos, etc. Entonces, la relación que uno ve ahí con esa sexualidad no la puede tomar como el ejemplo de todo lo griego, de todo lo romano, no. Es más una excepción a lo griego y a lo romano, aunque lo griego y lo romano permitieran eso. Y habrá que ver, pues, por qué lo permitían. Y por qué otras formas, no sé, culturales no. Entonces, ahora sí, como cuál es la pretensión mía. Yo quería ver, pues, yo creo que eso es de lo principal que tal vez permite el texto de Foucault, las diferentes formas en las que históricamente se puede llegar a relacionar a un sujeto, pues, con su propia sexualidad o con una parte de sí. Digo diferentes, pues, y solamente son 3 casos, pues seguramente habrá muchos más, pero en estos 3 casos sirven de todas maneras como hitos dentro de la historia de Occidente para ver esas diferencias. ¿Qué me gustó a mí y qué pretendo recoger, pues, de esas diferencias? Precisamente ver cómo aparece el fenómeno con el que uno se está relacionando, que para uno se llama afrodisia, otro se llama carne, y para los modernos se llamaría sexualidad, y cómo queda el sujeto, o sea, sí, en relación con esa parte de sí, según cómo se haga aparecer ese fenómeno, qué libertades le permite, qué juegos, digamos, en términos éticos le permite, cómo se puede asumir él mismo, digamos, lo que llamaría un poco los modos de subjetivación. Entonces sí, me interesa eso, como los diferentes efectos que tienen esas diferentes concepciones sobre esa parte de sí con la que me estoy relacionando, y que nosotros llamamos sexualidad, pero en términos generales lo podemos llamar placer, deseo, comportamiento sexual, como ustedes quieran. ¿Por qué hago esa distinción, pues, que nosotros llamamos sexualidad? Porque ustedes saben que para Foucault sexualidad es un término muy restringido, más bien a partir del siglo XVIII para acá, y que para él comporta lo que se llama una experiencia. Ahorita les defino qué es experiencia en Foucault. Eso también nos va a ayudar a ver esas diferencias. ¿Para qué quiero ver esto? Por una cosa que me parece muy importante, un tema tal vez con el que yo insisto, pero que es interesante, pues, ver las cosas con las que uno insiste, es el tema de la ética, pues, otra vez. Entonces, lo que yo pretendo no es tanto como ver un modelo ético en la antigüedad. Foucault también descarta esa posibilidad. Precisamente, pues, nosotros no somos griegos y es imposible, pues, volver a eso. Pero por lo menos yo, pues, ahí sí yo no hablo tanto de Foucault. Yo creo que uno sí puede formalizar los contenidos de esa ética para por lo menos ver posibles relaciones con la propia sexualidad de uno, y darle así sea como una suerte de marco formal a una ética que realmente, pues, no existe, me parece a mí, a no ser, pues, que no tome al psicoanálisis como una ética, no sé, o ya al feminismo como una ética, es decir, a esos diferentes discursos que plantean relaciones con la sexualidad en cada uno, pero no sé si ellos mismos se lo tomarían así. Creo que psicoanálisis sí, pero no sé si en el feminismo o en los otros discursos, pues, trans, etc., aparece eso tanto una ética como una política. Pero bueno, eso ya sería como otro problema. Entonces, la pretensión mía es esa, ver qué se puede extraer ahí, algo así como enseñanza para la formalización. Cuando digo formalización es verlo en términos formales, no copiar los contenidos, porque es que los contenidos, por ejemplo, de la ética griega, son sumamente condicionados, pues, por su época y por condiciones que nosotros no aceptaríamos y que menos mal no existen, pues, como las diferencias entre libres y esclavos o entre hombres y mujeres, etc. Obviamente eso ya
uno no puede contar con los contenidos porque no quiere contar con esas formas de relaciones, ¿se entiende? Pero uno sí puede formalizar algunos aspectos que yo digo que son interesantes de ver. Entonces, digamos, ese sería de cierta manera para el para qué. ¿Por qué ese para qué? ¿Por qué sería posible algo así como pensar una ética en relación con la sexualidad? Pues más allá de tal vez una estética que sí se impone en la época más fácil, por algunas condiciones que me parece que se dan pues por ejemplo la caída del discurso religioso como algo que constreñía mucho el espacio, como para que algo así como la ética entendida como una relación personal a través de prescripciones, mandatos o reglas en general con una parte de uno pudiera aparecer, pero también ¿cómo decirlo? Sí, la despatologización hasta cierto punto, pues, porque eso es una lucha de la sexualidad. En tanto también la norma, que es otro término que yo tenía ahí, médica, como una forma pues también de biopoder, como lo vemos con Foucault, también constriñe mucho el espacio en donde uno se puede relacionar con una parte de uno de manera ética, porque esa parte de una parte como una enfermedad o como algo sano, ahí no cabe una posición ética más que una posición, no sé, pues como de un paciente o un enfermo, ¿sí me entienden? Se cierra mucho pues ese espacio. Entonces yo digo pues que con la caída de la religión y pues también con la forma de despatologización, que no es pues algo que aparezca de manera, como es el inocente pues, o de suyo, sino que son luchas que se han dado detrás de eso, se abre entonces un espacio para que la sexualidad aparezca como un posible objeto ético, aparezca libre pues de esas constricciones que lo dejaban demasiado amarrado como para que un juego, en uso del juego, pues la invención pudiera aparecer. En tanto la ética, pues que yo defendería en todo caso, tendría que apostar pues por la singularidad, por la relación personal con alguna prescripción, mandato, regla pues que uno quisiera asumir con su sexualidad. Bueno, ese espacio pues también está hecho en función de las luchas pues, por la libertad sexual, por el orden de lo diverso ya como un valor, la sexualidad, y por ende pues también el de la singularidad. Y sin embargo, pues bueno, esa sería una respuesta del para qué esa pretensión mía, pues, o del por qué de ese para qué. Pero también hay otro por qué, otra respuesta de por qué sería necesario algo así, necesario y posible algo así como una ética en términos de la relación con la sexualidad. Bueno, esto digamos que sería tal vez lo que lo haría posible. Yo creo que también lo hace necesario estos mismos posibles, en tanto como la ética queda tan suelta, pues, perdón, la sexualidad queda tan suelta entre comillas, y ya se rige pues mucho en función de, no sé, del goce o del libre goce pues, estético de la misma sexualidad. Me parece que puede llegar a quedar muy suelta de cualquier otra forma normativa, ¿entiendes? Pues por normativa, incluyendo ahí incluso pues la ética. Es decir, no creo que la sexualidad entonces tenga que quedar en el punto del todo válido, sino que creo que hay que asumirla éticamente para que no todo valga, y no me parece que con eso se pierda nada pues. En ese caso pues así como la postura contraria no sé, de unas posturas más o menos como puristas pues, de que cree que la sexualidad solamente puede ir libremente si uno no le impone o no le pone algún límite, algunas formas, etc. Yo creo que esas formas pues, pueden ser éticas. Y que hay que inventarlas precisamente pues porque ya no hay esas otras referencias que menos mal no están, pero que no hay referencia. Y también se hace necesaria porque me parece que la época, al tiempo que da estas posibilidades, ha restringido las mismas por la manera en la que se asume pues, el asunto políticamente. Entonces, fácilmente la expresión de la sexualidad ha quedado politizada y algunas expresiones sexuales de la sexualidad
pueden quedar descalificadas de suyo, digamos, porque pueden estar haciendo expresión simplemente de un régimen heteropatriarcal, no sé, por ejemplo, como el tema de la heterosexualidad, donde algunas posturas deniegan de suyo de la heterosexualidad como una posible expresión entre otras, porque ya vendría de suyo, pues, a reproducir un orden de cosas, pues, por ejemplo. Creo que eso entonces también constriñe el espacio para una ética, y sería importante responderle pues, con una ética que asumiera también la heterosexualidad, no como el canon ni nada parecido, pero como una posibilidad entre otras simplemente. Y creo que el espacio nuestro también se puede llegar a cerrar por una moralización que ha sufrido también el comportamiento sexual. A partir pues de la divulgación de ciertos discursos que lastimosamente pues se divulgan bajo la forma pues de mandatos que no se piensan y que se exponen pues en Twitter o en memes. Yo digo, pues yo lo vi por ahí, me parece muy interesante la forma del meme o del estado o esas imágenes que sacan como si lo quieran ver. Eso es una nueva forma de crear una moral pues, y hay unos que son muy moralistas y que en dos frases están tomando una postura moral frente a una conducta sexual sin pensarla pues necesariamente. Y creo que eso también pues cierra el espacio y creo que es necesario entonces uno responderle como responsablemente a eso con una ética. Y ahorita pues puedo llegar a decir un poquito más pensándolo con Foucault, ¿qué podría llegar a ser eso? Bueno, creo que por ahí puedo dejar esa parte. Listo, entonces, en última instancia, pues, la postura que yo tomaría, tanto como en ese coloquio, como en el ensayo, el pretendido ensayo que debo escribir, que quiero escribir, sería otra vez ético en sí mismo. Es decir, yo no pretendo como hacerme a una historia o una información en última instancia, sino que eso me sirva en última instancia para tomar una postura frente a un problema que es el de la sexualidad y más allá pues en términos personales de mi sexualidad. Es decir, como uno lograr ponerse en juego también ahí y hacer del ensayo, por lo menos lo que Foucault defiende, que me parece que también debería ser el ensayo filosófico, una forma pues, también de trabajo sobre sí mismo. Y que me parece, o eso es lo que yo he intentado hacer, y creo pues que mis compañeros también en ese es a defender una postura en relación con el saber de esa índole, pues, de que no es una cosa pues como para colgarse títulos o para mostrar que uno sabe mucho, sino para ponerlo en relación de utilización pues, con la vida. Bueno, yo les voy a presentar, es un cuadro muy grande, se lo voy a presentar a ustedes, no va a salir en el video lastimosamente, pero es que sí. Pero venga, yo presento eso así. Ay, se fue para allá. Ay, me muero, ya agarra para allá. Yo cambio la forma de presentar esto. Entonces, sí. ¿Cuánto llevo? 20 minutos, la mitad. 16. Bueno, no les voy a poder presentar todo lo que pretendía porque ya me extendí mucho. Pero como les dije, es más bien como presentar el proyecto de lo que podría llegar a ser un ensayo. Y de todas maneras está pues, muy en relación de Foucault. No es que me esté inventando mucho en realidad. Es más bien coger a Foucault para pensar la época. Entonces, a ver por dónde empezaré yo. Empezamos por esta definición de experiencia. Lo voy a poner bien más grandecito. Experiencia, entonces dice Foucault, la correlación dentro de una cultura entre campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. Entonces se dan pues, los juegos de verdad, las formas de poder y las relaciones de sí consigo.
Experiencias entonces serían la sexualidad, la carne y las afrodisias. Siendo la sexualidad, ustedes ya saben, una experiencia propia de la Europa occidental o también pues, del mundo occidental a partir del siglo XVIII. Ya no del XIX, en donde pues, los campos de saber que se juegan ahí es lo que llama unas ciencias sexuales y las formas de poder es lo del biopoder. Otra experiencia es la de la carne, que es propia del cristianismo y que la verdad todavía no sé muy bien Foucault dónde lo ubica. Yo sé que él empieza a estudiar eso con San Agustín de Hipona y con Clemente de Alejandría. Pero bueno, se puede ubicar dentro del cristianismo en general, aunque el cristianismo a su vez pues, tiene como su propia historia interna. Y la otra experiencia entonces sería la de las afrodisias, que sería para él la experiencia propia del mundo antiguo y que él reconoce pues, en los filósofos y moralistas y médicos del siglo IV antes de Cristo y en el mundo helénico, como les decía, en el siglo I y II, especialmente pues, por ejemplo en los estoicos, etc. La parte pues como más importante aquí es aquella de las formas de subjetividad, porque precisamente esa es tal vez la que no se ve en el primer tomo, que Foucault lo que se está preguntando es cómo llega uno a asumirse como sujeto de deseo. Tanto ve que esa es la forma de subjetividad propia de la experiencia de la carne y la experiencia de la sexualidad. Entonces por eso va a hacer un recorrido histórico para ver cómo se configura algo así pues, como sujeto de deseo. Pero entonces en esas formas de subjetividad, es decir, de cómo se vuelve por ejemplo un sujeto de, encuentra poco ya una arista por la que él se va y es como se vuelve un sujeto moral en relación por ejemplo con la sexualidad. Y empieza a estudiarlo pues como les digo a partir del siglo IV. Esa parte es la que más me interesa a mí, porque pues, si uno pretende algo así como una ética en el presente, tendría uno también que vérselas con cómo volverse un sujeto moral. Es decir, no solamente como tener una suerte, no de canon, porque un canon necesita una suerte de ley, pero sí unas interpelaciones pues, en relación con la relación con la sexualidad. No solamente se necesita de eso, una suerte de corpus, sino que se necesita pues, los actos conforme a eso y en última es un sujeto que se asuma como ético en función de esa ética. Entonces, lo interesante de la pregunta de Foucault es esa: ¿cómo alguien se termina volviendo pues, entonces un sujeto moral? ¿Cómo se pasa de la cosa escrita o dicha a que referencie eso, pues, por ejemplo, también un acto y que las dos cosas queden conectadas pues, por un sujeto, que es el que actúa en referencia a. Entonces, bueno, voy a dejar hasta ahí y ahorita vuelvo a eso, ya les voy a decir pues para qué me sirve. Voy a definir de una vez estos puntos que son para Foucault pues, importantes cuando él piensa como un sujeto divino, un sujeto moral. Es decir, algo así como un sujeto se sujeta de manera voluntaria a algo que sería una moral. Y eso es interesante pues porque pues, el sujeto ya viene sujeto a muchas cosas, esas formas de poder, pues, con el psicología inconsciente, etc. Pero que haya una posibilidad, y tal vez ahí juegue el orden de la libertad y por el orden de la ética, de la posibilidad de uno sujetarse a otra cosa que uno mismo pues, ha decidido, por lo menos racionalmente. Y eso es importante pues, también en el presente, porque uno no puede tener la pretensión de que la sexualidad que ahora se vive está libre pues, como de cualquier formalización. Es como que la sexualidad, si uno no le pone nada, entonces aparece pura, natural, libre. Yo no creo eso pues. Si uno no le pone nada a eso, puede vivir la sexualidad en un orden que llamaríamos el sentido común. Y uno sabe que ese sentido común puede estar fácilmente pues, formado por estructuras de poder, formas hegemónicas, etc. Desde ahí también es importante pues, como ver a uno a que ya ahora conscientemente se va a sujetar, porque si no lo hace conscientemente está sujetado a algo. O sea, uno siempre es moral en última instancia, aunque no lo sepa o no lo quiera aceptar.
porque algún orden de valoración le da y no ve la sexualidad de ninguna manera, ni la valora de cualquier manera, pues. Entonces, por eso, pues, la ética sería también un ejercicio importante, pues, y necesario, porque precisamente sería asumir eso que uno asume inconscientemente, ahora conscientemente, y con la posibilidad de uno intervenir sobre esas interpelaciones, esas valoraciones, etc. Entonces, ¿cuáles son los aspectos por los que un sujeto tiene sujeto moral? Bueno, antes de eso, hay dos partes como muy amplias, la que yo les decía, las reglas de la conducta, no hay moral sin eso, o llámenlos pues prescripciones o interpelaciones, eso puede ser más amplio, más difuso, menos difuso, más fuerte, menos fuerte, puede ser un canon escrito por allá, puede ser una cosa más bien difusa, pero tiene que haber alguna valoración, pues. Y está la conducta, que es la que se mide con respecto a eso, a ver si me acerco o no. Y entonces todo esto otro, me parece que es lo que somos Foucault, pues ya de manera muy personal, que me parece muy interesante. Yo la verdad, yo no es que haya leído mucha ética, pues, pero alguna cosita he leído y yo no he encontrado esto. Entonces dice Foucault, una cosa muy importante, uno de los puntos importantes en este devenir pues, de sujeto moral, los aspectos por los que se viene a sujeto moral es la determinación de la sustancia ética. Es decir, la parte de sí mismo, digámoslo así, o decir, el objeto sobre el que va a recaer esa moral. Entonces es diferente si va a recaer sobre los afrodisios, que son simplemente, es una definición muy amplia, eso da cuenta pues, de cómo entendían la sexualidad los griegos del siglo IV. Los placeres de afrodisia, que los definían simplemente como el orden del contacto, incluían no solamente pues, el orden sexual, sino incluso el orden de la bebida y la comida. Entonces es diferente uno relacionarse con eso, que queda marcado por el orden entonces, del exceso o de lo que se contiene, el bacanal pues de comer mucho y de beber mucho, o de llegar a la sexualidad pues, a los límites, de la intensidad, lo que sea, a tener otro tipo de objeto, otra determinación de sustancia ética, como, no sé, el de la carne, que entonces está definido pues, por el dominio de los deseos que se ocultan en los arcanos del corazón, y por un conjunto de actos cuidadosamente definidos en su forma y en sus condiciones. Es decir, relacionarme ya puede ser con los mismos fenómenos, pero entendidos como una naturaleza caída y que debo vigilar de manera pues como una hermenéutica del deseo ese de Foucault, en tanto detrás de cualquier deseo puede estar la insidia de lo demoníaco o del mal. ¿Entienden? Es muy diferente, aunque las dos sean formas de ir abonando pues a un sujeto moral sobre aquello que voy a trabajar, y como lo asuma, tiene efectos en última instancia en esa subjetividad y permitirá unas cosas y otras. Entonces, si uno piensa esto en función del presente, y yo creo que pues, eso es lo que hemos pretendido en el CES, por lo menos este semestre, pues, este año, tendrá uno que definir esa sustancia ética. Es decir, que si uno va a tener una relación ética con su sexualidad, ¿qué es sexualidad cuando dice eso? Y de allí pues que entonces sea importante pues por lo menos para nosotros ir a algunos discursos que uno cavila pues racionalmente y que tienen sus definiciones de sexualidad, y que creo que también una manera de evaluar esos discursos sería también qué lugar le permitirían al sujeto en sus acciones y en su relación ética con eso, en función de cómo se lo defina. Pues otra vez, si la sexualidad queda definida desde el canon pues, del siglo XIX como algo sujeto a la patologización, que uno tiene que revisar y según en su orientación sexual, por ejemplo, para ver si no es un enfermo, ahí la restricción de esa sustancia ética pues, es tal que no permite pues, realmente uno relacionarse de otra manera que no sea bajo la vigilancia y la determinación pues, de no caer en una suerte de enfermedad. Y pueden pensar ustedes entonces en Alexis, por ejemplo.
Entonces de allí que sea pues muy importante eso. Y por eso pues yo sigo defendiendo pues el psicoanálisis, por lo menos en los últimos pasajes de Lacan, se termina pues defendiendo eso como un síntoma, pero un síntoma en el sentido de que de ese desorden que somos nosotros en términos sexuales, porque no hay coincidencia entre pulsión y objeto, ni meta, ni medio, termina pues el sujeto más o menos teniendo que inventar una cosa singular en función de su sexualidad, que realmente pues no permitiría, si no fuera coherente con eso, llevarlo al punto de la patologización. Pero asimismo, pues no sé, uno tendría que apoyarse en discursos pues como los del feminismo o las formas pues de la diversidad sexual para construir esa sustancia ética, digamos, de una manera que permitiera, por lo menos para mí, valores como los de la libertad y la posibilidad de la singularidad, pues, de uno relacionarse singularmente con eso, que la singularidad de uno quede siempre respetada. Entonces, bueno, es el primer apartado, y por eso les decía que eso es lo que yo pretendía, pues, o lo que quisiera ver, esas diferentes formas en las que le aparece la sexualidad, pues, o el fenómeno de lo sexual, el complemento sexual, ver los efectos que tienen sobre los sujetos y las posibilidades para el juego ético, pues, que llamo yo. Luego vienen entonces los modos de sujeción, es decir, el cómo se sujeta el sujeto, sí. Cómo define su posición en relación con el precepto que va a seguir. Entonces, esto queda en relación directa con la sustancia ética. Si allá hay unos afrodisia que por su naturaleza, no malvada pues decaída como en el cristianismo, sino por su naturaleza, tiende al exceso. Entonces estos griegos del siglo IV a.C. proponían un modo de sujeción que llamaban pues las reglas de la prudencia. Entonces la relación con eso era en función de la necesidad de un momento oportuno y de un estatuto. Y ese estatuto pues obviamente queda definido por la forma estatutaria de esa sociedad griega. Es decir, será activo, si será hombre libre, y se debería hacerlo en función precisamente iba a decir partener, pues, pero no es partener, el compañero sexual. En tanto el compañero sexual tenía que tener un estatuto inferior. Pero asimismo hay un momento que está definido, pues, por ejemplo, en el día, es mejor la noche que el día, pero también en función de las edades, etc. Y de la necesidad, porque para ellos estas afrodisias quedan determinadas por el orden de la necesidad, pues como una necesidad más, y por eso pues pretendían que la relación con la sexualidad, pues, con las afrodisias, llamémoslo así para no decir sexualidad, con las afrodisias quedara marcado por el orden de la necesidad. Es decir, que solamente cuando tengo necesidad realmente debo pues acudir a eso y no entrar en lógicas pues como eróticas que de manera artificial hagan del placer algo necesario cuando el placer en sí mismo debería por necesidad aparecer con suficiente fuerza. Entonces más bien date tiempo para que la necesidad aparezca y por ella misma la cosa sea pues placentera. Entonces ese es un modo de sujeción a través pues, de estas reglas de prudencia, por ejemplo. Pero en la carne entonces hay otro modo de sujeción, la obediencia a la voluntad de Dios. La sujeción tomará la forma no de una habilidad como los griegos, era la habilidad pues, de la prudencia, sino el reconocimiento de una ley y una obediencia a la autoridad pastoral, cuyo modelo preciso hay que buscarlo del lado de la divinidad. Entonces nuevamente pues si uno quisiera pensar esto en el presente tendría que ver qué modos de sujeción hay, y yo creo que los hay pues, no sé por qué no es feminista, entonces no va a vivir una sexualidad de cierta manera porque es feminista o porque
creen en la igualdad, lo que sea, pues, ¿me entienden? Habríamos de sujeción, y yo creo que los hay, realmente. Lo que pasa es que la gente no entiende eso como una ética necesariamente. Pero en última instancia, estos discursos pues, que son sociales y políticos terminan promoviendo en última instancia una ética. Y uno lo ve pues mucho, es que en serio que la época está, a mí me parece que en boga en función de eso, pues, por ejemplo la relación con la pornografía o con la prostitución o con el partener o con la fidelidad o con la monogamia, todo ya está en vilo. Y si uno se asume pues como de la época en función de todos los discursos, realmente uno se hace preguntas en muchas cosas pues, y el campo estaría muy abierto y no es fácil de responder realmente. Lo que pues, yo lo digo pues como alegre pues porque es muy rico, se vuelve muy rico el tema. No, porque claro, en el cristianismo no era rico, porque entonces la fidelidad de suyo, heterosexualidad de suyo, fidelidad, monogamia, ¿sí me entiendes? O sea, ahí no hay manera de hacer ningún juego, más allá de la vigilancia restricta pues a un canon y de hacerlo mejor o menor, en menor grado en función del canon, pues va a ir realmente como pobre pues. Entonces, así mismo, pues ahí entonces un trabajo ético, ya va a terminar, va a hacer esto y yo creo que para ahí termino. Trabajo ético, entonces sería pues para Foucault, la elaboración de sí, el trabajo que hay que hacer sobre sí mismo, él lo llama prácticas de sí, que apoyen a esos modos de subjetivación, actuar sobre sí mismo, entonces uno pues, por ejemplo, busca conocerse, o se controla, se prueba, se perfecciona, se transforma. A mí realmente me gusta mucho eso de los griegos, pues como esa, pues que eso, creo que eso es lo que uno puede empezar a extrapolar, como les decía, de manera formal, la posibilidad de actuar uno sobre sí mismo, que yo no sé, pues hay ciertos discursos pues, que hacen eso como imposible, pues especialmente cuando son como muy estructurales y no le dan lugar al sujeto, queda uno como sobredeterminado por su clase, por su género, por un montón de cosas, por su inconsciente. Entonces claro, ese trabajo sobre sí mismo no podría ser posible pues porque ya trabajaron sobre otro. Sí, esto sería posible si uno cree pues, en un orden de libertad sin negar lo otro pues como determinación, pero no absoluta. Entonces me parece muy interesante pues, que los griegos lograran eso y se lo creían. Realmente yo creo que lograban cosas pues, que a mí no me gustaría lograr, pero es interesante que lo lograran. Es como realmente unas formas de la abstención. Por ejemplo, el caso de Alcibiades y Sócrates es una prueba de estas, de ver si uno hacía trabajo sobre sí, lograr, por ejemplo, contenerse con respecto a un joven muy bello, que era Alcibiades. Y pues a Alcibiades se le queda a Sócrates que no me tocó un pelo, pues y sale todo aireado, y Sócrates está en realidad pues, pasando una prueba del dominio de sí. De esa prueba hay unos que se burlan, porque dicen, vos, si tenía ganas, pues, si tenía eso, ¿por qué no fue en función de él? Que sería otra postura, ¿cierto? Y los cristianos la castigan, porque estás jugando con el deseo y con eso no puedes jugar. En realidad estás deseando. O sea, lo ideal no sería aguantar el deseo, que eso es lo interesante de los griegos, no desear, sino aguantarlo, ser capaz de dominar sobre él. Eso es una libertad en función del poder y el dominio, ¿no? Como interesante. En cambio, en los cristianos la idea sería no desear, es que detrás de eso pueden haber cosas muy malas. Esa es la problemática y yo no sé cómo sería un trabajo ético en nuestra época. Pero sí es necesario, en tanto precisamente esta ética no pretende ser simplemente teórica, sino que es práctica. Para llegar a eso hay que trabajar sobre sí mismo, hay que practicar, hay que ejercitarse. Y alguna cosa pues nosotros también intentamos ahí. O sea, este coloquio es un intento de ejercitar. O sea, hay que hablar, hay que escribir, hay que hacer algunos ejercicios, pues digámoslo así, alguna práctica. Que si no se vuelve una relación con el conocimiento, es puramente teórica, pues. Lo que pasa es que ya uno sí no es como capaz de llevar esa vida de filósofos que sí era muy explícita pues en algunos mandatos pues que dicen que eso no lo hacían sino los antiguos. Bueno, entonces claro, según como aparecía la carne, esa sustancia ética, entonces también aparece un trabajo, hay que hacer una hermenéutica de ese sujeto, dice Foucault del sujeto. Entonces implica formas precisas de atención, de recelo, de desciframiento,
de verbalización, de confesión, de autoacusación, de lucha contra las tentaciones, de renuncia, de lucha espiritual, etc. En cambio en los otros, sí hay una lucha, pero no contra una parte, otra con respecto a uno en su naturaleza, como el demonio. No, es una parte de uno, que se llaman Afrodisia y que yo tengo que dominar. Pero sí que es muy diferente. En el otro está la caída. Entonces, claro, estoy luchando contra una parte de mí que se revela contra mí mismo y que es la parte que está caída, como dice pues San Agustín, y que es el castigo por haberse revelado a Adán y Eva contra Dios. Entonces Dios lo castigo y hay más contra que una parte de ellos mismos se va a rebelar contra él. Entonces, por ejemplo, dice, creo que sí, el mismo San Agustín, que a Adán pues, le tapan con una hojita el pene porque están tapando que en realidad tiene una erección. Es decir, que ya no controla su cuerpo y que su cuerpo hace lo que él quiera por fuera de su voluntad, que pierde voluntad, pero una parte suya. Y claro, esa parte se le revela y uno no puede sino establecer entonces como una suerte de relación de sospecha toda hora con respecto a eso, pues porque ahí toda hora puede estar jugando el demonio. Bueno. Y algo también habría que decir pues de la sexualidad normada, en términos pues, de lo normal y lo patológico, que creo que también deja un trabajo sobre sí muy autoflagelante, pues, y que menos que luchar pues por superar eso. Y por último, una teleología del sujeto moral, es decir, a dónde quiero llegar cuando hago todo eso. El telos, pues el fin. ¿Con qué objetivo se realiza la acción moral? Entonces, los griegos, de tener gobierno sobre sí, una libertad viril. Es una cosa muy interesante porque Foucault compara esta libertad con la de Kant y no es tanto pues como una libertad condición a priori para que la ética aparezca, sino que es una libertad relacionada con el poder, es decir, que yo tenga el poder sobre sí mismo, sobre mí mismo, y eso se llama libertad, porque si no soy esclavo de mí, de una parte de mí, que me exige a toda hora tener sexo, lo que ustedes quieran, pues, usar en bacanales, esa libertad es una libertad en relación con el poder, pues, también una cosa interesante, pero en última instancia es una libertad viril y que tiene mucho que ver con su propia sociedad, en tanto ellos dominaban a los esclavos y tenían que tener dominio en su casa y ser capaces de dominarse a sí mismos para gobernar, por ejemplo, en la polis, etc. Pero no me parece loco no sacar algunas formalizaciones de ahí y poderse relacionar con la sexualidad, no de forma necesariamente pues continente, pero sí tener algún dominio y que no sea la sexualidad que manda, especialmente esta época que manda tanto al goce como un valor en sí mismo, en absoluto, en donde uno no le tiene que decir no nunca. Yo no creo que no tenga que decir no nunca. Bueno, entonces ya que de qué se trata, a qué tengo que llegar en el cristianismo, pues, o en la experiencia de la carne mejor, ya no se trata pues del dominio perfecto de uno sobre uno mismo en el ejercicio de una actividad de tipo viril que caracteriza al sujeto moral, sino más bien de una renuncia de uno mismo. Yo creo que otra vez puede empezar en Alexis. Y una pureza cuyo modelo es preciso buscarlo del lado de la virginidad. Entonces, ¿cuál es el telos? La pureza de espíritu, la salvación del alma. Yo no sé si realmente pues en el orden de lo normal y lo patológico hay un telos, porque como eso no es una estructura moral sino científica y se pretende librar de la moralidad porque no le permite ser científico, de todas maneras ahí queda un telos, que es lo normal. Lo normal sería pues, ser heterosexual, por ejemplo. Pero bueno, eso me parece más complicado verlo ahí. Bueno, yo creo que esa sería la presentación. Como ven, entonces sería un seguir de ahí para allá. Sí. Sí, ya. Yo tengo una pregunta a Santiago. Es que, pues, esta lectura que vos haces del tomo 2 de la historia de la sexualidad a mí me parece bien interesante, porque, por ejemplo, cuando yo lo leía, yo consideraba que en realidad, pues, entre los éticos entre los griegos no había una moral. O sea, que no había una moral porque realmente las reflexiones que ellos tenían en torno a su propio placer no estaba regido por unas formas específicas que ellos debían seguir. Sin embargo, vos expones algo que a mí me parece muy interesante y es que
Claro, pues para que haya ese ejercicio ético también tiene que haber una relación con una especie de normativa. De pronto en los griegos la normativa podrían ser estos conceptos que Foucault trabaja mucho en ese texto, que son actividad y pasividad. Esa reflexión que los griegos tenían en torno a su propio placer estaba siempre guiada, digamos, porque ellos fueran unos sujetos activos y no fueran unos sujetos pasivos. Ahora, todo este contexto lo hago para preguntarte por una situación muy específica que uno nota en nuestra sociedad contemporánea. Y es que hoy por hoy hay una serie de discursos como que abogan constantemente, por ejemplo, por la muerte del padre, sin darse cuenta también que en la muerte del padre hay una especie de deseo por la muerte de la norma que impone ese padre. Entonces, como que yo te pregunto, ¿qué consideras vos, digamos, a la luz de esto? Como si hay una muerte del padre, hay una muerte de la norma, hay una muerte entonces de la moralidad. Luego, ¿cuál sería el principio sobre el cual el sujeto construiría su propia ética? Vos ahorita nombrabas algo y es que asistimos a una época que pretende decirle sí a todo, ¿cierto? Como que no se le puede decir no a cualquier forma de manifestación entonces del placer. Claro, yo creo que eso atiende a la muerte del padre, pero no sé, me gustaría saber cómo lo pensás vos. Pues no, es que me estás preguntando por conceptos que se salen de lo que yo he estudiado, pues, especialmente en Foucault, porque ese término de la muerte del padre sí, me tira como para otras partes. A mí me quedan dudas. Si toda norma, es que habría que ver algunas diferencias, de pronto de conceptos que yo creo que habría que construir. Si es lo mismo normatividad a norma, pues en el sentido de que vos estabas viendo con los griegos, no habían leyes muy explícitas. No les leí una parte que me pareció esta parte de acá. Las pocas grandes leyes comunes de la ciudad, de la religión o de la naturaleza están presentes, pero como si dibujaran a lo lejos un círculo muy amplio, en cuyo interior el pensamiento práctico, eso no es política, práctico, debe definir lo que hay que hacer. Entonces, aunque ellos no tuvieran un canon o una ley escrita en ninguna parte, etc., y tuvieran algunas prescripciones muy menores, de todas maneras, mira que lo interesante es que eso permitió un juego al interior para darse entonces ellos sus propias reglas, no para dejarse desreglados. Y lo interesante es que esa moral para Foucault constituye una suerte de estética porque se estiliza una vida, en tanto, y eso es lo interesante, claro. Tiene que haber un círculo muy amplio y yo creo que eso sería realmente importante, y no sé cómo relacionarlo con lo del padre pues necesariamente, que permitiera también ese juego, porque hay una idea y Foucault la muestra al revés, pues muestra que es al revés de cómo se piensa, de que uno se pone más cargas encima entre más estrecho sea el círculo del movimiento. Y eso puede pasar pues en el cristianismo, pero este es un contraejemplo. En ese círculo tan amplio, ellos se imponen cargas que necesariamente pues que no se las impone nadie más, es ellos mismos, por estilizar, digamos, su propia existencia. Y yo lo llamaría todavía una normativa porque sí son algunas reglas que no castigan, que eso también es interesante, no dicen que algo está prohibido y algo está permitido, pero que sí dan un valor a una forma de vida y un estilo, que es lo que intentan ellos lograr, y en última instancia también tienen una razón de ser para eso, para llegar, digamos, la mejor vida que pueda ser posible, la vida del sabio, la vida del bello, lo que usted quiera. Entonces yo por eso, ahí es que todavía defendía pues que había una moral, y creo que Foucault lo nombra literalmente así, por eso también, porque no toda moral necesariamente es aquella que restringe y que dice que lo que es prohibido o lo que está permitido, sino aquella que valora y que defiende, por ejemplo, unas formas mejores que otras simplemente, aunque las otras no las descalifique como prohibidas. Las dijera, no, este tipo es femenino, eso es lo que decían los griegos. Este tipo que se deja llevar por los placeres es femenino, pero no decían que eso estaba prohibido, ni que era normal, ni que es el demonio, pero era una valoración, porque ellos decían, yo prefiero ser masculino, es decir, tener dominio sobre mí mismo. Bueno, ya con respecto a eso del padre, no sé, eso me parece muy enredado, porque yo no sé si...
No, pues que me van a meter en un problema de verdad. Porque es que, aunque es cierto que eso haya caído, de todas maneras uno sí ve que hasta los discursos que proponen esa caída han inventado otras formas de valoración y de reglaje, incluso en lo sexual. Pues, por ejemplo, ¿por qué se prohíbe el piropo? Eso no es una moral. Y puede provenir de ese mismo discurso. No lo está haciendo en nombre de un padre, no sé, ese es el problema. Pero sí, el nombre de qué lo está haciendo, pero realmente está creando una nueva moral, un nuevo sistema normativo. Tanto así que uno mismo puede decir, oye, no puedo lanzar un piropo. Pues por poner un ejemplo entre muchos, pues, ¿sí me entienden? Entonces, claro, cayó el padre, entonces no hay normativa, pero yo digo que sí hay normativas. Entonces yo realmente no sé cómo meter, pues es que tendría como que entender un poco mejor qué es eso del padre realmente como para tomar una postura. Pero eso es lo que podría llegar a decir, pues. Bueno.